tus manos toda mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Para los que manejan, ¿cuál es la manera más fácil de llegar a un punto si tienes dos opciones? ¿Carretera o terracería? Carretera, obviamente. Se reducen considerablemente los tiempos. Entonces, Dios se encargó de hacer eso. Dios se encargó de que nosotros nos mantuviéramos siempre por una autopista, siempre con buenas condiciones. Y para que sucedieran esas buenas condiciones, Dios nos dijo, mantente en estas líneas. En este barandal no lo cruces. Siempre por aquí. Pero también hay otras opciones. Puedes ir por terracería o puedes ir caminando entre los cerros, lo cual es bastante peligroso. Entonces, hoy en día la gente se ha atrevido a caminar fuera de las barandas que Dios ha establecido, diciendo, nada pasa, no hay nada malo, no. Y empiezan a caminar fuera. Entonces, espiritualmente es muy peligroso, muy peligroso. Y es a ese punto hacia donde nos vamos a acercar. Quiero que ustedes vean por un momento lo que viene siendo la ley de Dios en cuanto a los hijos. En esto no quiero que ustedes consideren que su servidor tiene un matrimonio perfecto, ni que tiene los hijos perfectos. Lo que estoy haciendo es hablar de lo que Dios ha establecido y dicho. Él lo dijo así. Si yo estoy chocado, desvielado, chueco, feo, eso es aparte. Una vez que enseñas una ley eterna, sigue siendo eterna. Algún día va a haber un juicio y créanme, yo no lo voy a dirigir. Es Dios quien va a llevar el juicio. Ustedes van a ser juzgados por las leyes que no conocen. Bien peligroso. Bien peligroso. No van a llegar al cielo a decir, yo no sabía. Hay una regla jurídica en nuestra época que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de las consecuencias de infringirla. Entonces, pongan ustedes atención en eso y vean lo que la palabra de Dios dice. Aunque nosotros somos de rancho y este es nuestro ambiente, usted tiene que saber que esto fue escrito mucho tiempo atrás. Tal vez las leyes que ustedes van a leer aquí, si las leen sin cuidado, pudiéramos estar viendo a un Dios que bárbaro. Es que el Dios de la Biblia sí da miedo. No, espérense. O sea, la gente en aquellos días daba miedo. Por lo tanto, las leyes tenían que ser adecuadas para las personas. Entonces, hoy en día la gente es bien bonita, bien alegre, buenos vecinos, bien honestos, cero violencia. Entonces, necesitan a un Dios de amor. Vayan por favor a Deuteronomio 21. Hay un contexto en donde quiero que ustedes vean la manera en la que suceden las cosas. Piensen en que su hijo o su hija se va a casar, ¿qué le dirías? Yo sí quiero que mi hija se case, pero ¿qué le diría yo? Interesante punto, porque decíamos cuando vimos el apartado de la primera epístola de Juan, decíamos que tiene que haber obediencia a la persona para que haya verdadero amor. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos viendo todo este escenario, nos permitimos ver vidas y ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo que particularmente a mí me encanta, el ejemplo de Isaac. El ejemplo de Isaac estuvo precioso en la manera en la que Abraham hizo jurar a su siervo, a Eliezer, que fuera a buscar una pareja para su hijo. Le dijo de qué familia y que no fuera a otros lugares, sino a esta sección de la familia, de las personas. El siervo Eliezer fue, se dio cuenta al llegar ahí que había mucha gente y el siervo, ¿qué dijo? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Mi señor está esperando que yo tome una buena decisión. ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces, él pide a Dios una señal. La señal estuvo bien cargada, diré. Llevaba camellos. Los camellos toman mucha agua. Habían pasado por mucho desierto. Iban sedientos. Y dice que la muchacha que tú has decidido para tu siervo, para tu hijo, me dé agua a mí y le dé agua a mis camellos.
Y nosotros nos imaginamos un pozo con una rueca, una cuerda, y que la muchacha iba a estar ahí bajando la cubeta. Y no, la muchacha tenía que bajar por unas escaleras hasta abajo en el pozo, agarrar agua y volver a salir y llegar y vaciar en donde los animales bebían. De verdad, esto está pero bien pesado. Siempre que nosotros pensamos, allá en 50 años atrás en Rancho Alegre, pensamos nada más que iban y traían agua para cocinar. Pensamos que iban y traían agua para lavar los trastes, pero era todo: lavar los trastes, lavar la ropa, los animales. Si tenías un puerquito había que darle agua, si tenías un caballo había que darle agua, y había que ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Cuántos litros podía cargar una mujer? Entonces, estoy hablando de 50 años atrás. Ahora me fui más lejos, como 3.600 años atrás, en donde esta muchacha tuvo que bajar constantemente a donde estaba el fondo del agua y luego volver a salir, y otro cántaro, y volver a bajar, y otro cántaro, volver a bajar, y otro cántaro, volver a bajar, y otro cántaro. Y le dio agua a todos los camellos, sació a todos los camellos, le dio agua también al ciervo, y era la señal que él estaba buscando. ¿Por qué no dijo el ciervo? Que me guste a mí. ¿Sí, no? Entonces, el ejemplo de cómo buscar esposa está en la Biblia. A los hombres como que no les interesa hoy día esas cosas. Hay otro ejemplo, y este ejemplo está muy extraño. No voy a decir que es muy fácil de entender, pero la verdad yo necesito que usted piense y medite por un momento en este pasaje. Deuteronomio 21, versículo 10. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregue en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre, a su madre, un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Seguimos en el mismo tema, Quiero que noten la manera en la que la palabra de Dios está hablando. Es muy interesante, pero requiere un poquito de nosotros. Primero, el contexto. En el contexto en el que estamos, por el capítulo, en el capítulo que nosotros estamos, se está volviendo a leer la ley. Por eso el libro se llama Deuteronomio, o sea, segunda ley, o volverla a leer, o volverla a enseñar. Por eso el texto, más bien, por eso el libro se llama así. Entonces, estaban justo afuera de la tierra prometida, justo afuera. No hay lugar a discusión de lo que Dios había establecido, ¿sí? Dios había dicho que arrasaran con Canaán. Todos los pueblos en los cuales Él les dijo, arrasen con todo, había que arrasar con todo. Este pasaje está hablando de otros momentos, ¿sí? No está hablando de la Jebusea, de la Evea, de la Etea. No está hablando de ellos, ¿sí? Está hablando de otros pueblos. Está hablando de otras guerras. Cuando salieras a la guerra contra tus enemigos. Entonces, no está hablando de estos personajes. Hay pueblos de donde no se tomó mujer para matrimonio, y hubo otros que sí. Hubo una en particular en Jericó, Rahab, que la Biblia se ha encargado de darle su oficio como apelativo, Rahab la ramera. Ella fue tomada de entre Jericó y de entre esos pueblos para formar parte del pueblo de Dios, y más allá, porque la genealogía de Jesús la incluye a ella, y la incluye a tal grado que la genealogía dice Rahab, la ramera, ¿sí? Así lo dice. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, lo primero que nosotros tenemos que ver es de que las personas cuando iban más bien el ejército cuando iba a la batalla, todos los hombres de esos lugares tenían que salir a defender sus tierras. Y una vez que el ejército de Dios ganaba, esto quería decir que había arrasado con todos los hombres del lugar, exceptuando a los ancianos, tal vez, a los viejitos, pero había arrasado con todo. Entonces, ¿qué dejamos en el contexto?
mujeres y niños, solamente. Entonces, este momento en el cual nosotros estamos leyendo la ley, nos daríamos cuenta de que es un acto de misericordia, porque una mujer sola, hace 3200 años, en un campo, no había manera de que subsistiera, no había manera de vivir. No podía vender a Amway, no podía vender a Avon. Dicho sea de paso, Avon quiere decir pecado o iniquidad. Entonces, si habían matado a todos los hombres, las mujeres quedaban expuestas. Entonces, sabían ellas que el pueblo, más bien que el ejército, iba a entrar. Entonces, ¿qué hacían ellas? Se ponían sus uñas bonitas, su mejor crema, su mejor peinado, su mejor maquillaje, su mejor vestido. Entonces, dice: y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer. ¿Qué dice el texto? Dice algo bien raro. La meterás a tu casa, y ella rapará su cabeza, cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre. ¿Cuántos días? 30 días. La aplicación definitivamente tiene que darla, tiene que haberla. Nosotros encontramos de que la mujer de alguna manera se ocupaba de llamar la atención de los hombres más fuertes, más valientes, de mayor rango en el ejército. ¿Por qué? Porque un soldado raso no iba a tener oportunidad de escoger. O sea, un soldado de a pie no lo iba a hacer. Los que tenían oportunidad de escoger eran los de arriba. Los jefes de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, ellos tenían oportunidad de elegir. Entonces ellos elegían primero, y a ella les convenía estar bien, parecer bien, para tener un mejor lugar en el siguiente pueblo. ¿Por qué? Porque era mejor ser la esposa de un general que ser la esposa de un soldado que agarraban a la fuerza para ir a la guerra. Entonces, esto que nosotros vemos era la manera en la que las mujeres cautivaban a los hombres. ¿Qué dijo Dios? No te allegues a ella, no le hagas daño. Primero, que ella se rape su cabeza. Entonces, ¿usted se imagina una mujer rapada? O sea, no a navaja, de verdad, no, o sea, no es a navaja. Una mujer rapada es cortarse el pelo y quedar así con pelo de loca. Perdón por la expresión, no lo estoy diciendo peyorativamente, estoy pidiendo nada más que se imaginen la cabeza de la mujer. Cortar sus uñas no es arrancarlas, no piensen eso. O sea, una uña larga siempre ha sido signo de belleza, siempre ha sido un signo de distinción, y para las mujeres más nobles de aquella época tenían la oportunidad de traer las uñas largas, ¿sí? Si no había sirvienta en la casa, si no había esclava en la casa, las uñas eran cortitas. Entonces, las mujeres con uñas largas era un signo de distinción. Entonces, para un hombre del ejército de Israel, acercarse a un pelo lindo, a unas uñas lindas, a un vestido lindo, a una figura linda, a un rostro lindo, era lo mejor. ¿Qué pide Dios? Que se rape, que se corte las uñas, que mude su vestido. O sea, que no llame la atención por lo que ella trae encima. Entonces, al contrario, que se vista de cilicio, de duelo, y que llore a sus padres por un mes. Entonces, llega el general del ejército a su casa, con su nueva mujer en el lugar, rapada, sin uñas, vestida de una manta de yute, aventándose tierra en la cara, de dolor, de angustia. Y a llore y llore y llore, amanecía, llore y llore y llore, en la noche, llore y llore y llore. Se iba el general, ya se calmaba. Pero llegaba el general otra vez, tenía que estar llorando. Ella tenía la encomienda de llorar. Entonces, tal vez para nosotros suene así muy extraño, pero imagínense que a sus papás los matan en una guerra y usted es cautiva del que la mató. Entonces sí es grave. Eso que estaba Dios pidiendo era que la mujer fuera realmente ella, que no fuera esa imagen embriagadora que a veces suelen ser. Nunca se bañan hasta que van a salir, nunca se peinan hasta que van a salir. Eso sí es del diablo, hermanos. Pero eso pasa todavía hoy. Entonces es necesario de que el hombre la conozca en su estado más de vulnerabilidad, no como pavo real, ¿sí?
sino como pavo real desplumado. ¿Se han imaginado un pavo real desplumado? Ni siquiera para comida se antoja. Imagínense a una mujer con su pelo tornasol y luego después sin él. Bueno, perdón. ¿Cuál es la aplicación? Miren, es bien importante que usted le diga a su hijo o a su hija que debe de conocer a su novio o a su novia en otras circunstancias. Miren, para los que anduvimos de jóvenes en la iglesia, teníamos la oportunidad de estar en reuniones como retiros, como reuniones generales, como encuentros juveniles o campamentos. Y de verdad, en los campamentos y en los retiros todo era bonito, porque te encerrabas de alguna manera, perdías contacto con el mundo exterior. No había redes sociales, no había celulares, no había manera de comunicarse más de que por teléfono a la casa. Y me refiero a teléfono de disco ahí en la calle. No había otra manera. Entonces era un encierro. Obviamente llevábamos la mejor ropa, siempre aseados, espirituales, hasta el que no era espiritual, ahí se portaba bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, si conseguías novio ahí o novia, estaba de alguna manera destinado a una semana de noviazgo o a un mes. ¿Cuál era la recomendación de los ancianos de aquellos días? O sea, sí nos decían algo, sí nos decían, espérate. Y hubo uno, particularmente, que dijo algo muy interesante: conócela en su iglesia. Así es cierto. Entonces, pues ya, se daba la amistad. Algunos atendimos la recomendación: no vayas a pedirle nada aquí, espérate, ve y conócela a su iglesia, conócela en su casa. No sé de dónde sacaron eso, pero sí es cierto. Hubo una muchacha particularmente en el campamento, bellísima muchacha. Entonces, uno de mis amigos andaba muy cerca de ella. Entonces, me dice, ¿cómo ves? Acércate, pregúntale, dile que. Entonces, ya me acerco yo, le pregunto cómo se llama, cuántos años tiene, de qué vive, qué estudia, dónde vive. Yo era bueno siempre para eso. Pero, ya cuando regreso le digo, mira, así. Entonces, casualmente en esa reunión fue cuando nos dijeron, no aquí, vayan y conozcan en su iglesia. Entonces, me dice en una reunión, ¿cómo ves? Vamos para Coyote. Le digo, ¿vas a buscar a esta muchacha? Dice, sí, vamos. Vamos a la reunión de jóvenes un viernes. Fuimos a parar a la iglesia, preguntamos por ella y dicen los muchachos, ¿ella no asiste? ¿Cómo? Sí, fue al campamento, pero ella no asiste. Sus papás son creyentes, pero ella no viene a la iglesia. Entonces, nos dijeron dónde vivía, fuimos a su casa, y iba con puntos menos, se los juro, o sea, no estaba en la iglesia, y ya fuimos hasta su casa, y la encontramos ya sin la belleza del arreglo, y como no iba a salir, pues no hacía falta. Entonces, puntos menos, sí estaba bonita, pero no estaba en la iglesia. Entonces ya estuvimos ahí platicando con ella, recordando momentos del campamento. Y luego me dice el muchacho, ¿y luego qué hacemos? Digo, yo tengo amigos aquí en el Paso del Águila. Pues vámonos al Paso del Águila. Fuimos a la casa de Eliseo Barrón, él ya está descansando en el Señor. Y nos quedamos ahí y al día siguiente nos regresamos otra vez a la reunión en Coyote y no estuvo. El muchacho no la volvió a buscar. Les comento esto porque es importante que nosotros entendamos que a veces el ver el arreglo nos puede confundir. Y esto, aunque se lo estoy poniendo solamente en el sentido de un hombre hacia una mujer, también es en sentido inverso. O sea, muchas ocasiones sucedió de que los muchachos se volvían espirituales, flotaban, y las muchachas de aquellos días buscaban también lo mismo. Buscaban un muchacho espiritual que quisiera ser predicador toda su vida, que cantara en la rondalla, que dirigiera en la iglesia. Era lo que estaban buscando. Entonces, figurábamos así en el campamento, y luego cuando venían a buscarlos en la comunidad de la iglesia, ni sus luces. Entonces, ¿qué hacían las muchachas? Para atrás. Eso sucedía en los 90, se los juro. Sí había noviazgos que se daban en el momento, en la reunión, y días después de que se acababa la reunión, se acababa el noviazgo. Volvía a haber otra reunión, volvían a conseguir otro novio, y se acababa al final de... esos muchachos y esas muchachas estaban estigmatizadas en las reuniones porque eran noviazgos de reunión, y se los íbamos sumando,
anduvo con este, anduvo con aquel, anduvo aquí, anduvo acá, anduvo allá. Y nosotros, de verdad, nosotros, que no éramos valiosísimos, pero estábamos buscando una mujer para hacer una familia. Y de verdad, no es ese tipo de mujeres que nosotros buscábamos. Y decíamos, no, vamos, vaya. Entonces, la palabra de Dios tiene eso. Una mujer podía embriagar a un hombre de esa manera, con su cabello, con su arreglo, con su maquillaje, con sus uñas, con su cara, pero Dios dice, quiero que la veas en su peor de los momentos. Entonces los hombres deberían o debieron ser obedientes a la ley de Dios y decir, no la voy a tocar, la voy a dejar que se rape, la voy a dejar que se corte las uñas, no le voy a ver su vestido, y al contrario, la voy a ver gritando de dolor por sus padres y en ese estado. Entonces, eran 30 días de tortura. Si pasaban la prueba, entonces sí. Dios pidió también de que si la despedías, no la fueras a vender como esclava. Dios, ¿no la quieres? Suelta. Entonces, otro hombre de entre el mismo pueblo podía tomarla como esposa porque el anterior no la tocó. Entonces, ¿qué sucedió? Nada más no le gustó. Ya si su pelo pues no se ve bien. Entonces, ahora sí, podía haber oportunidad de alguien más. Entonces, tengan cuidado. Cuando nosotros estamos en plan de conquista, casualmente el plan de conquista se da en el baile. Y en el baile, en mi opinión propia, todas se ven bonitas. De verdad, el baile es muy mal lugar para enamorar. Enamórense bajo otras circunstancias, en donde la mujer sea real. Y los hombres también, porque de verdad, o sea, hay hombres que nada más se lavan la boca cuando van a ir al baile. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces la Biblia nos recomienda esto, ¿sí? No hablo de bailes, no hablo de campamentos, no hablo de retiros, pero sí habla del hecho de que cuando sucedan estas cosas puede estar nublado tu entendimiento. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí en el rancho hubo algunos historias medias extrañas en donde las tuvieron que regresar porque, achis, ¿y esto qué? De esta no es la que me traje anoche. Entonces, se las llevaban del baile, sí, y luego las regresaban. El apunte que les hago es en dirección a sus hijos, ¿sí? O sea, ¿qué enseñarles? ¿Qué decirles? No, ustedes no se deben de rendir y decir, no, es que ya le dije. No, usted, péguele hasta que truene. Adelantito, versículo 15. ¿Qué hacer si tu hijo tiene 2 esposas? Bueno, hay ley para eso, ¿sí? Antes de empezar con ese tema, les voy a decir de que la ley fue puesta por el pecado, ¿sí? Por el pecado del hombre. Entonces, usted no piense que en el milenio va a haber esas cosas. Usted no piense que en la Nueva Jerusalén va a haber esas cosas, ¿sí? O sea, estas leyes fueron impuestas por el pecado. Entonces, consideraremos el hecho de que Dios hizo al matrimonio mujer y hombre, ¿sí? No ninguna otra variante. No hombre y 2 mujeres. No hombre y 3 mujeres. No. Entonces, pero esto está hablado por la maldad del hombre. Por eso dice, si un hombre tuviera 2 mujeres, no está autorizándolo. Está diciendo, si tiene 2 mujeres, ¿qué va a hacer? La una amada y la otra aborrecida. ¿Qué dice la ley de pasada? No se puede amar a las 2. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a su hijo lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Dice el 17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Bueno, o sea, la ley establece de que los derechos legales son para ambos lados, ¿sí? Es el primogénito de él.
y la ley establecía de que al primogénito se le daba una doble porción. ¿Qué es esa doble porción? Al primogénito se le daba una doble porción, dado que si tenías 2 hijos, tu heredad tenía que ser dividida en 3. Todo lo que tuvieres tenía que ser dividido en 3. Y el doble era para el primogénito y la tercera parte era para el otro, ¿sí? Si era 3 hombres o 3 herederos, nosotros tendríamos que dividir nuestra herencia en 4. De manera que 2/4 partes fuera para el primogénito y luego después 1/4 parte para el otro y 1/4 parte para el otro. ¿Por qué es eso? Porque la ley está supuesta de que en el primogénito hay cordura, de que es un hombre sabio, de que va a saber qué hacer. Entonces, en el momento de que el hijo menor la riegue y pierda su heredad, pierda su dinero, pierda su herencia, entonces el hijo mayor, el primogénito, podía disponer de ese extra para ayudar a este. Digo una parte porque si hay otro heredero, también hay que ayudarle cuando estén problemas. Entonces, pero ahora que nosotros estamos viendo esto, dice que si tu hijo o tu esposo tiene a alguien por quien ver, o sea, un primogénito fuera de la familia, su atención como primogénito es hacia allá, no hacia acá. ¿Pero qué hace la mujer? No, es que ese que, o sea, es para acá, ¿sí? Y de verdad, sucedió muchas veces. Este sentido que la palabra nos da está dando por sentado de que las 2 mujeres existen, ¿sí? Pero a veces usted se consigue a un hombre que viene de un segundo matrimonio, de un primer matrimonio, perdón. Entonces, ¿qué hace la nueva esposa? No, ni vayas, no lo veas, no le des, dale a este. No es mi hijo, pero es mío. ¿Qué tiene? Órale. Entonces, ¿qué dice la ley? Eso está mal. Eso está mal. Ahora, nosotros como gente de la ley de Dios, tendríamos que recomendar que sea uniforme. O sea, aquel es el primogénito, aunque está fuera del corral, sigue siendo el primogénito y tiene que llevar herencia, y herencia de primogénito. Entonces, supongamos que no es el primogénito. Supongamos que el primogénito cayó del lado de la amada, entonces, pero del otro lado también hay hijo. Entonces, también tiene que haber. Esto es la ley. No estábamos supuestos a hacer lo que quisiéramos o lo que nos conviniera. Estábamos hechos para obedecer la ley de Dios. Entonces, cuando esto sucediera, también hay que nosotros tenemos que hablar. Les comento esto en el contexto de los hijos, porque tal vez los padres ya no estamos en esa situación, pero nosotros tenemos hijos. Y si esto llegara a pasar, de que tienen hijos fuera del matrimonio, o sea, de una mujer a la que aborrecieron y a una que tienen ahorita, tienen ustedes ahora la ley de Dios para decir, hay que ser justos. Y ustedes como padres tienen la oportunidad de dirigirse a ese sentido. A veces los abuelos toman decisiones, y lo digo de manera general, no pongan ustedes en contexto a nadie. A veces los abuelos toman decisiones en base a qué tanto quieren a la nuera, y no debe ser. O sea, este mismo texto tiene que ser dado a nosotros como abuelos. O sea, la nuera amada y la nuera aborrecida, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que ser coherentes, tiene que haber coherencia. Ay, no, es que la esposa que eligió, pues la verdad, no. Pero sigue siendo tu primogénito, sigue siendo uno de tus hijos. Tienes que tomar decisiones coherentes, sobrias, porque la palabra de Dios les pide. Entonces, aunque lo puso en un contexto solamente, usted sabe que puede variar en un contexto de aplicación. Entonces, ese contexto de aplicación, nosotros podemos decir que cuando yo sea el suegro, yo tengo la oportunidad de decidir con mucho cuidado, sin tomar en cuenta si me cae bien o no. Son mis hijos y ya. Eso no me corresponde a mí. Ellos las eligieron y, como dicen los antiguos, esa es la cruz de su parroquia, ¿verdad? Seguimos. Vamos a subirle el tono a la discusión. Versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz, no con Tomás, contumaz, o sea, un hijo terco, un hijo necio,
y no estoy hablando de nadie en particular, y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, o sea, este sí ya es otro nivel, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacará entre los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz, o sea, necio y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Está bien pesado, porque Él lo dijo. Dios es amor. ¿Ustedes aman su cuerpo? Sí. Pero si se pica una muela, si da cáncer en una pierna, córtenla. Entonces, con ese mismo contexto, porque somos un mismo cuerpo, la casa, la familia, somos un mismo cuerpo, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, no es el hecho de que no dé segundas oportunidades. Los posicioné 3200 años y ustedes, como fieles a nuestra costumbre, jalando y jalando y jalando, y nos queremos imaginar todo aquí. Bueno, quiero que se lo sigan imaginando allá. Ahorita nos regresamos. Cuando nosotros estamos viendo el contexto histórico, sabemos hoy que en aquellos días las leyes eran diferentes, ¿sí? Entonces, un hombre glotón, perezoso, borracho de aquellos días, era sometido también a sus propias pasiones. Entonces, ya sea robo, asalto, violación, era lo que había en ese momento. Entonces, hoy día nosotros estamos de alguna manera cubiertos por una supuesta ley que la sociedad ha puesto. Entonces, nuestro Estado tiene un sistema legal en donde nosotros no podemos hacer lo que queramos. No podemos hacer lo que queramos, y hay reglas específicas en nuestra época. Bueno, en aquellos días el Estado no estaba así de esa misma manera. No había un cerezo, no había un ceferezo, no habían esas cosas. Entonces, para que el pueblo se mantuviera en un estado cordial, los padres tenían la obligación de que si el hijo estaba en esa situación, para que no fuera peligroso a la sociedad, tenían que ir a los ancianos. Si los ancianos consideraban de que ese hijo era inocente y que los padres le estaban levantando un falso, entonces había ahora un caso de falso testimonio. Aunque no está aquí en el tema ahorita, el caso de falso testimonio se invertía. Si el falso testimonio que tú estabas dando era para que la persona muriera, entonces el muerto iba a ser el que dio el falso testimonio. Por eso es tan grave el chisme, por eso es tan grave la murmuración, porque es un pecado de muerte. Y es necesario que nosotros, los que conocemos de la ley de Dios, tengamos cuidado al momento que nos acercamos a esos asuntos. Ahora, cuando volteamos a ver este escenario particular del que les hablo, si los ancianos decidían, ¿saben qué? Es que sí está grave lo que está pasando. Los sacaban a las puertas de la ciudad y los hombres de la ciudad lo apedreaban hasta la muerte. ¿Por qué? Por desobediente, por perezoso, por borracho y porque era un peligro para Israel. Algunas ocasiones nosotros vamos a ser atacados con ese texto. ¿Por qué? Porque servimos al Dios de Israel. Y el Dios de Israel, a los ojos de los incrédulos, es todo menos amor. Pero no lo están considerando adecuadamente. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando nosotros sufrimos una injusticia, pedimos pena de muerte. Porque la sociedad, simplemente en el ciclo que les hablé yo ahorita, del 2007 al 2013, 2014, que fue cuando México estuvo sumido en profunda violencia. Cuando pasaban esas cosas y nos tocaba dar consejería a las personas que pasaron por esas circunstancias, ellos en su corazón pedían pena de muerte para aquel que levantó a su hermano, para aquel que asesinó a sus hijos. Ellos pedían, ¿por qué no hay pena de muerte en México? Y diré, tienen razón. Por la situación por la que están pasando tienen razón, pero es necesario que nosotros veamos el contexto adecuado. Entonces, si la persona que te hizo daño, porque nosotros aquí en la iglesia para esas fechas tuvimos a 2 hermanos, a los que les levantaron hermanos. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué dirías? O sea, si esa persona a la cual iba a dañar a tu hijo o dañó a tu hijo, la hubieran sentenciado a muerte un mes antes,
de que eso pasara, no hubiera pasado eso. Entonces, debes de ponerlo en un contexto adecuado. No lo pongas solamente en el hecho de que estoy atacando yo a una familia. No, o sea, la ley dice eso. La ley dice eso. Y no estoy pidiendo que suceda, ¿sí? No estamos en una sociedad teocrática, o sea, Dios no gobierna al Estado. Hay leyes ahorita en el Estado, pero si tú te vas 3.200 años atrás, esa era la ley antes. Ahora, ¿cómo la aplico hoy día? ¿Cómo la aplico hoy día? Tú tienes que saber que en el momento en el que tu hijo no es capaz de mantenerse ni a sí mismo, tú tienes que hacer algo. En el momento en el que tu hijo no es capaz ni siquiera de mantenerse en vicio, tú tienes que hacer algo. Es bien importante que esto suceda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a afinar, empezar a cuidar. O sea, no empezar a sobreproteger, porque es de alguna manera lo que se ha acostumbrado a hacer. No, que el esposo no se dé cuenta porque luego se pone mal. No, tú tienes que comunicar, tú tienes que hacer algo. ¿Por qué? Es necesario que ayudemos a nuestros hijos cuando se puede. No te esperes a que no se pueda. No te esperes a que haya un daño irreversible en la familia o en la sociedad. Entonces, nuestras familias no deben de ser fábricas de delincuentes. Si la ley de Dios está presente en tu casa, la familia no puede ser una fábrica de delincuentes. Y esto va en todo sentido, no solamente en esto que estamos hablando. O sea, si en tu casa se predica la ley de Dios, no puede haber robo, ¿sí? No puede haber murmuraciones, no puedes estar hablando del vecino, porque en tu casa existe la ley de Dios, gobierna la ley de Dios. No, pero es que nada más estamos platicando para enterarnos. Si vamos a justificar, vamos a robar porque, no, es que yo necesito comer algo. O vamos a matar porque, no, es que tengo que saciar mi deseo de asesinato. No, tú tienes que negarte a ti mismo, porque la ley fue puesta por el pecado en nosotros. Nosotros aceptamos que tenemos pecado y que tenemos necesidad de la ley de Dios para irnos encauzando. Entonces, usted puede notar que nuestra sociedad está como está porque la ley de Dios fue erradicada de la familia. ¿Y qué sucedió? Cuando debimos haber estado hablando de la ley de Dios, estábamos viendo a Laura en América, estábamos viendo a Ventaneando, estábamos viendo la novela que habla de adulterio, estábamos viendo una película que es de terror. ¿Tú corregiste eso? No, al contrario, tú le fuiste dando más y más y más y más énfasis a eso, y tus hijos, que aparentemente estaban chicos, que aparentemente no entendían, fueron forjados en ese mismo campo. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos da y nos dice qué hacer. Así como en el Evangelio tú encuentras que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que te vas a mutilar. Quiere decir que tú tienes que tomar decisiones para detener eso. Tú tienes que hacer algo radical, tal vez, tanto como si supuestamente estuvieras sacando un ojo, como supuestamente estuvieras cortando una mano. Tomar una decisión tan radical como para eso. O sea, ¿qué está sucediendo en mi situación? No, pues estoy teniendo problemas con un vicio. Y no me refiero a una adicción a una sustancia. Estoy teniendo un vicio X. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo este vicio. Bueno, al menos tengo que estar dispuesto a hacer algo. ¿Qué hacer? Por lo menos no comprarlo. Ir empezando a corregir. ¿Qué pasa? Miren, la murmuración también se ha convertido en un vicio. La sociedad entera se ha corrompido con eso. Hemos estado en hogares en donde inmediato pasa algo e inmediato intentan enterarse. Las redes sociales nos han ayudado profundamente a ser más murmuradores. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a devorar. ¿Qué tienes que hacer? Al menos cierra el pico. Siguiente paso, separa el oído. No quiero escuchar eso. Levántate y sal de ahí. Sal de ese lugar. No merecen tu presencia. Entonces, en ese momento tú estás haciendo algo. Estás sacando tu ojo o estás cortando tu mano porque no quieres pecar en contra de Dios. Entonces, ¿lo subes más? Apedrea a tu hijo. Ponle una tunda. Si no de piedra, de perdido verbal. Que cada vez que él cometa un error tenga miedo de llegar a la casa. Tenga miedo. Y no estoy diciendo que ustedes los tiren. No estoy diciendo que los abandonen. No estoy diciendo eso.
Pues sus hijos tienen que estar conscientes de que hagan lo que hagan, tú vas a estar ahí siempre para ellos, para bien o para mal. Ellos tienen que decir, no, mi viejo me va a ayudar, porque siempre está para mí. O mi viejo me va a poner una tunda, mi papá me va a pegar porque hice esto. ¿Por qué? Porque siempre estoy para ellos. Entonces, la palabra de Dios nos dice qué hacer. Entonces, tengan especial atención en eso. Cuando yo era niño, los marihuanos se iban al monte, se iban al basurero. Allá no íbamos porque allá andaban ellos. Y luego después, pues es más seguro en la casa. Estén en la casa, ¿no? Entonces, luego los vicios empezaron a practicarse en la casa. Y sí es cierto, porque empiezas a relajar las reglas, empiezas a relajar las leyes y la gente dice, ya, qué rico, ahora ya lo puedo hacer aquí en la calle, en la casa. Entonces, no, de verdad, debe haber temor. Es importante que ustedes ejerzan sus reglas en la casa. Ustedes saben que hay partes en su familia que han relajado mucho. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Es necesario que ustedes vean la manera en la que Dios ha enseñado cómo nosotros debemos ser en nuestra casa. Todavía hay otras cosas que yo quiero hablar. Falta ver los ministerios de sus hijos, porque una cosa es que sean buenos bajo la lupa de Dios y otra cosa que sean útiles. ¿Sí? De verdad, una cosa es que, pues si aquí está en el corral, pero ¿eso es útil? O sea, tus hijos son útiles a la obra de Dios. De eso nos vamos a ocupar el próximo domingo, pero no los voy a soltar sin llegarlos hasta ese punto. Y la pareja ya en matrimonios nuevos, ¿qué es lo que un padre y una madre pueden decirle a los nuevos o a los recién casados en su casa? ¿Sí? Pero es más que nada que nosotros podamos ver el hogar en plenitud, es bien importante. Y es de alguna manera lo que todos queremos. Dios, te damos gracias. Sabemos, Padre, que esta oportunidad